Les habla el docente de arte del grado sexto de primaria, el Luis Aire. El día de hoy desarrollaremos el tema sobre el afiche artístico. Vamos a iniciar recordando los medios de comunicación. Tenemos como medios de comunicación principales la televisión, la radio, que es un medio de comunicación sonoro, el periódico, las revistas, que son medios de comunicación escritos, entre otros. Y dentro de estos tipos eh, de medios de comunicación se encuentra también el afiche artístico. Este tipo de arte ya tiene muchos años, está en vigencia desde el siglo XX. Vamos a desarrollar los siguientes puntos respecto a este tema. Concepto, características, elementos y tipos de afiche. A continuación, desarrollaremos cada punto. Comenzamos con la pregunta, ¿qué es el afiche artístico? Tenemos como ejemplo un afiche orientado a la educación artística. Dentro de ella observamos una imagen realizada con el caligrama, que es un tema que desarrollamos anteriormente. Bien, vamos a responder la pregunta. El afiche o cartel artístico es un medio de comunicación visual, mediante el cual se transmite un mensaje. Ese es el objetivo principal de nuestro afiche artístico, transmitir un mensaje, dentro de los cuales tenemos aquí un ejemplo, un afiche sobre una invitación a la exposición del artista Pablo Picasso. Este afiche presenta un texto referente al artista, tenemos una imagen que es una de las pinturas realizadas por Pablo Picasso y tenemos el lugar y la fecha. Al inicio los afiches tenían esta característica, se realizaban en papel. Debemos recordar que un afiche artístico mm, tiene dos elementos importantes, que es la imagen y el texto que acompaña la imagen. En este caso, eh, estamos viendo la idea básica de cómo se construye, ¿no?, un afiche, utilizando la imagen creativa, se puede decir, sobre el agua y el eslogan o mensaje que vamos a colocar. De esa manera se construye un afiche. Tanto la imagen y el texto tienen que estar en armonía. ¿Qué quiere decir esto? Que mm, deben tener la misma medida. Si tuviéramos una imagen pequeña y el texto demasiado grande, quizá nuestro afiche no se entendería. Y por el contrario, si tenemos un texto eh, gigante y una imagen pequeña, perderíamos el interés de las personas que observan este afiche. Entonces, en ambos casos, los dos elementos tienen que convivir armónicamente, en tamaño también. Luego vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son sus características? Hemos desarrollado 4 puntos y tenemos como ejemplo un afiche
sobre una feria que se desarrolla en Lima, llamada Perú Independiente. En este caso, nos vamos a concentrar en la primera característica, donde se menciona que el afiche artístico es llamativo. Y esto está enfocado directamente en la figura o en la imagen. Para que un afiche sea llamativo, la imagen tiene que ser potente, tiene que ser visualmente rico en colores. Entonces, es llamativo justamente por la imagen. Luego, como segundo punto, tenemos el mensaje es claro y directo. Es decir, con una sola vista, el público debe entender la información que se quiere expresar. Esto quiere decir que todo afiche que se coloca en las calles tiene que tener un mensaje breve, porque de lo contrario también se pierde el interés de la persona. Luego, como tercer punto, tenemos que el afiche artístico está orientado al público y es necesario porque los afiches, como ya lo había mencionado anteriormente, se colocan en las calles. Y también, como último punto, se coloca en distintos soportes. Esto puede ser paneles publicitarios, las paredes, algunas fachadas, inclusive ahora también se encuentra dentro de los trenes, en- eso lo podemos apreciar día a día. Muy bien, luego de ver las características, pasamos al siguiente punto y vamos a observar aquí los elementos de nuestro fiche. Tenemos aquí como elemento principal la imagen, luego tenemos el eslogan y para terminar tenemos el texto. Bien, la imagen es la figura que acompaña al mensaje y se relaciona directamente con él. Luego tenemos al eslogan o mensaje. Como estábamos mencionando, es una frase breve y fundamental del afiche. Es el mensaje, eso que queremos transmitir hacia las personas. Y por último, tenemos la información, ¿no?, adicional que acompaña al mensaje. Bien, pasamos al siguiente punto. La pregunta, ¿cuáles son los tipos de ficha artístico? Dentro de los varios ejemplos que tenemos sobre tipos de afiche, hemos colocado tres. El afiche formativo, el afiche informativo y el afiche publicitario. Los tres van a comunicar algo, eso sí, porque ese es el objetivo de nuestro afiche. Pero vamos a encontrar distintas características, ¿no?, o diferencias en cuanto al objetivo. Como primer punto tenemos el afiche formativo, ¿no?, y tiene como objetivo ser utilizado como un medio de concientización, comunicando valores y reflexiones. Como su palabra, ¿no?, formativo, es decir, nos va a formar, nos va a enseñar. Aquí vamos a ver temas sobre el medio ambiente, ¿no?, temas sobre el bullying y otros ejemplos también. Luego tenemos el afiche informativo o social. En este caso, el objetivo de este afiche, ¿no?, es comunicar sobre eventos, conferencias, algunos cursos, reuniones sociales, espectáculos, entre otros. Este afiche se caracteriza por tener lugar y fecha. Y como último punto tenemos el afiche publicitario. Su objetivo es promocionar o vender un producto. Bien, vamos a observar ejemplos
para poder comprender cada tipo de afiche. Aquí tenemos dos ejemplos sobre afiches formativos. La primera habla sobre el calentamiento global, ¿no? Nos hace reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y podemos observar también cómo el texto se relaciona directamente con la imagen. Si hablamos de el globo, ¿no? Se asocia con la palabra global, globo terráqueo. Tenemos ahí inclusive la figura de la Tierra, ¿no? Dentro del globo aerostático. Tenemos ahí el mechero, que también hace referencia al calentamiento, y la frase viaje sin retorno. Eh, los colores que se presentan también es muy importante mencionar a los colores, ¿no? Hace referencia a la Tierra, ¿no? Y el fondo también. Se puede apreciar ahí el mar, ¿no? El cielo, sobre todo el cielo, cómo el calentamiento global ha afectado la capa de ozono. Bien, por el otro lado tenemos un mensaje muy importante acerca de no al bullying. Tenemos ahí la imagen sobre dos personajes, en la cual una de ellas tiene un escudo, que es un libro, en realidad, que está defendiendo a su compañero de la palabra bullying, ¿no? Y ahí entra mucho la creatividad de la persona que crea este afiche formativo, ¿no? Eh, tenemos que ser creativos a la hora de desarrollar nuestro arte. Bien, luego tenemos ejemplos sobre afiches sociales, afiches informativos, ¿no? En este caso, como primer ejemplo, tenemos la celebración del Día del Niño, hay lugar y fecha. Por el otro lado, tenemos un concierto que se desarrollará en Argentina. Bueno, ahí tenemos el lugar y fecha también, como principal característica del afiche informativo. Muy bien, vamos como último punto al afiche publicitario. Tenemos como primer ejemplo sobre la galleta Oreo, ¿no? Tanto la frase, ¿no? La galleta favorita de la leche, se relaciona con la imagen que observamos. Por otro lado, tenemos otro ejemplo de la compañía Coca-Cola con la imagen principal en forma de caligrama, muy importante también, eh, para poder entender y comprender el objetivo y el mensaje, ¿no? Muy bien, entonces hemos desarrollado el tema sobre el afiche artístico. Muchas gracias.